Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos ya a dar inicio a la actividad, a una nueva actividad de la usina social. Para quienes... ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Para quienes no conocen, la usina social es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana. Es una usina de ideas, de proyectos innovadores y transformadores de la realidad y de las comunidades. Quiero hacer mención que el fundador y el creador de esta usina social es el ingeniero Miguel Lifchit, que lamentablemente ya hace unas semanas que no se encuentra físicamente con nosotros, así que lamentamos mucho su fallecimiento, pero también nos comprometemos desde la usina social a continuar con este proyecto, con esta fundación que él mismo ideó y que, como a él le hubiese gustado, comprometidos con la realidad, con la justicia, con las juventudes, con la cultura. Así que desde la Usina Justicia venimos realizando diferentes actividades relacionadas con nuestra profesión de la abogacía, destinadas a toda la comunidad y también relacionadas con diferentes temáticas de la actualidad, como fue la nueva ley de alquileres, los despidos en pandemia o la nueva ley de ART. Invitamos a todos los oyentes que quieran participar de alguna de las actividades de la Usina Justicia que nos puedan escribir a nuestro correo, que es lausinajusticia@gmail.com, y también a invitarlos a participar de los asesoramientos jurídicos gratuitos que estamos haciendo en 3 barrios de la ciudad, así que cualquier persona que esté interesada nos puede escribir al correo. En esta oportunidad vamos a dar una charla debate sobre la oralidad en los procesos civiles en la provincia de Santa Fe, sus aspectos prácticos, los beneficios y los casos en los que se aplica. Sabemos que la oralidad en los procesos penales ya se viene aplicando hace ya varios años y quedó una deuda pendiente con el fuero civil. Y estamos convencidos que la oralidad en estas audiencias y en estos juicios les va a dar mayor celeridad, mayor transparencia y mayor rapidez a la resolución de conflictos. En esta oportunidad convocamos al doctor Juan José Ventolila. Él es profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, también es profesor de posgrado de la Facultad de la UBA y es juez de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rosario, para que nos pueda dar un panorama acerca de la oralidad en los procesos civiles. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a él y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí, francamente, es un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Bueno, quiero agradecer a los que han organizado esta reunión en la persona de Gabriela y de Matías Figueroa, que han sido un poco con quienes he estado en contacto, aunque sé que mucha otra gente ha estado detrás de la organización y de la preparación de esta reunión. Un poco para también ponernos en tema y para contarles a veces qué pasa desde la cocina de estos cambios que usualmente no se comunica. Les cuento que esto de la oralidad cuando empezó a plantearse allá por el año 2017, en realidad lo que teníamos era un contexto en donde se había pensado fuertemente, saben ustedes, en la idea de reformar el Código Procesal Civil y Comercial. Esto en realidad estaba inserto en esa gran idea de lograr una reforma del código que de alguna manera ustedes saben que también es una deuda pendiente de la provincia de Santa Fe, que si bien ha transitado diversos procesos de reforma, no ha llegado aún, todavía tengo esperanza de que esto funcione, y no había llegado aún a lograr la modificación del texto procesal. Sin embargo, esto surge, les decía, en realidad en 2017 empezamos con el tema de la oralidad, pero esto surge mucho antes porque ya digamos, bajo la gestión del doctor Lewis en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y luego bajo la gestión del doctor Silverstein, esto se había más o menos pensado el tema de la reforma procesal. Ahora, lo cierto es que empezamos a trabajar fuertemente ya desde aquel momento con un gran amigo y un colega mío que es Juan Pablo Cifré, el juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial,
con quien nos conocemos aparte de toda la vida, de la facultad, y somos grandes amigos, y empezamos a trabajar fuertemente en esto de buscar el modo, digamos, de lograr modificaciones reales y tangibles y concretas a lo que era el modo de procesar los casos en la provincia de Santa Fe. Esto llevó todo un estudio preliminar, es decir, les cuento un poco también para que conozcan toda esta cuestión que hubo detrás. Hubo un estudio muy importante de los datos duros, de los flujos de trabajo, convocamos gente del Poder Ejecutivo que trabajaba con el tema de estadística matemática para permitir hacer un estudio de cómo íbamos a ir de algún modo resolviendo esta cuestión del cambio de sistema, y de alguna manera pensamos y trabajamos con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación sobre la idea del cambio de gestión de prácticas, porque nos dimos cuenta que evidentemente un cambio en torno a una reforma procesal civil iba a llevar una enorme cantidad de tiempo, de logro de consensos, de trabajo en comisiones que no tenían, no teníamos por delante en un futuro a cercano plazo un cambio de prácticas de cuestiones que ya estaban realmente resolviéndose en los hechos de un modo muy inadecuado. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, por ejemplo, toman un expediente de la colonia del 1700 y pico, van a encontrar que salvo cuestiones como, por ejemplo, que no se usaba procesador de texto, sino que se usaba pluma, van a encontrar que es exactamente igual a los expedientes de hoy. Es decir, hoy en día decretamos de la misma manera, cosemos papel, hacemos toda una serie de cosas que si nosotros quisiéramos contárselas a las personas que andan dando vueltas y que no tienen contacto diario con lo que es nuestro sistema dentro del Poder Judicial, no lo pueden entender. Yo de alguna manera, y un poco también en son de que sé que este auditorio va a entender lo que estoy diciendo, siempre de algún modo cuento que si yo trabajo con una puerta de por medio con otro juez y quiero preguntarle qué hizo el fin de semana, que yo no lo vi, abro la puerta y le pregunto qué hiciste el fin de semana, y entonces él me cuenta, salí con mi familia, etcétera, etcétera. Ahora, si yo veo un expediente que a mí me interesa para resolver un caso que yo tengo sobre el escritorio de él, lo que hago es, llamo al secretario, para que el secretario le diga a un empleado que haga un decreto, para que entonces el secretario lo firme, después lo firme yo, después hagan un oficio, entonces el oficio sale por una puerta con un recibo hecho en un libro para ir al juzgado de al lado, en donde le van a poner un cargo, lo van a recibir, van a hacer un decreto, el secretario va a firmarlo, se va a consultar al juez, y entonces si el juez tiene ganas, me va a pasar el expediente. Contar eso afuera es algo que realmente hace escándalo. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero que estemos acostumbrados no creo que sea algo bueno. Hace un tiempo yo he tenido que lidiar con el tema de que no se imprimieran los mails, por ejemplo, los mails con pedidos de oficio y todo eso, que siempre se imprime todo. O sea, la idea del expediente como un oscuro objeto de deseo es algo que está muy arraigado dentro de la cabeza de los abogados y las abogadas de la provincia de Santa Fe desde el inicio de su trabajo. Entonces, un poco tuvimos que empezar a trabajar sobre eso, tuvimos que empezar a romper con la lógica del expediente papel, a romper con la lógica de determinados dogmas que se plantean, digamos, y que realmente no tienen mucho que ver, ahora les voy a contar por qué, con los hechos concretos. Y empezamos a encontrar, por ejemplo, que uno de los grandes tiempos muertos de los procesos son los periodos de prueba. En los periodos de prueba, o sea, se abre la causa prueba y pasan años y años sin que nadie pida la clausura, y en muchos casos, no quiero decir en todos, ¿no? Pero empezamos a encontrar que los casos en donde más se prolongaba el tratamiento de un expediente tenía que ver con el periodo de prueba. Claro, esto lleva también a trabajar una serie, como les decía, de preconceptos que uno tiene en relación, por ejemplo, a cuál es el alcance del principio dispositivo, cuál es el alcance del impulso que puede hacer el tribunal. Les aclaro, y quienes me conocen saben que he trabajado años en la Cátedra de Derecho Procesal,
con el doctor Alvarado Belloso, no lo niego, con lo cual saben que tengo una posición más afín al respeto del principio dispositivo, pero lo que empezamos a ver son realmente algunos casos patológicos en donde nadie se hacía cargo, es decir, ni los abogados ni el juzgado se hacían cargo de que pasaba mucho tiempo con expedientes que estaban en los casilleros y que nadie los movía y que nadie pedía las caducidades, que nadie las decretaba de oficio, que nadie los impulsaba y que nadie llamaba a las partes para decirle, señores, ¿ustedes están interesados o no están interesados en seguir llevando adelante este conflicto, este litigio? De esa manera, entonces empezamos a pensar en un esquema que en realidad no es una cosa inventada por nosotros, es una cosa que ya existía en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Les aclaro también un poco, para que se sepa, esto era un programa que había venido de la época del kirchnerismo y que después el macrismo continuó, es decir, todo esto del proceso por audiencias, un poco también para despegarlo, digamos, de determinados contextos políticos, era un proyecto que se había trabajado a lo largo de distintos signos políticos, y entonces se empezó a pensar en la posibilidad de impulso oficioso por audiencias. Es decir, empezar a tramitar los expedientes con principio dispositivo, pero tomar, a partir de la apertura de la causa prueba y hasta la sentencia de primera instancia, tomar el juzgado, el impulso, ¿a través de qué? De la fijación de audiencias y de determinadas, digamos, principios como muy inamovibles, es que, como por ejemplo, que esas audiencias debían tomarse. ¿Por qué les digo debían tomarse? Porque también les cuento que después de muchos años de trabajar en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual número 2 de Rosario, una de las cosas que aprendí es que de 10 audiencias que yo tenía designadas por día, se tomaban 3. Cuidado, si se tomaban más no podíamos dar abasto para responder, porque la cantidad, digamos, se fijaba sabiendo que se suspendían. En función de todos estos datos, un poco para pensar, ¿no? Es decir, como cuánto el tribunal debe o no debe hacerse cargo de esas situaciones, poniéndole alguna clase digamos, de límite a estas circunstancias. Fue así como empezamos a trabajar entonces, a partir del 2018, con la implementación de lo que fue este proyecto de oralidad. Proyecto de oralidad que, como les digo, lo que tenía por interés es, sobre todo, reasumir el impulso oficioso por parte del tribunal de los casos declarativos a partir de la apertura de la causa prueba y notificar de oficio las cuestiones que estaban vinculadas a la prueba. Es decir, era algo como muy acotado, muy restringido, pero pensamos que con digamos, ese cambio de gestión, que no tenía que ver, como les reitero, con la espera de un cambio del procedimiento, de las normativas, íbamos a lograr algo importante. ¿Cómo fue entonces el esquema que se planteó con esto de la oralidad? Bueno, básicamente lo que se hizo fue tomar todos los casos declarativos en distrito y en circuito y asumir, como les decía, el impulso oficioso durante el periodo de prueba a través de la fijación de 2 audiencias. Una primera audiencia, que llamamos audiencia de proveído de pruebas. Esta audiencia, un poco también, como les decía, que no hubo reforma procesal, pensamos en función del artículo 19 y el artículo 21 del CPCC, y luego, saben ustedes, la Corte, por supuesto, porque esto se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, y la Corte emitió una acordada en donde se empezaron a plantear se empezó a describir, digamos, este nuevo sistema, y entonces lo que se planteó es 2 audiencias, una audiencia de proveído de pruebas con la lógica de los artículos 19 y 21 del Código Procesal, y una segunda audiencia de producción de prueba, que la llamamos audiencia de producción de prueba, sobre todo para no, digamos, englobarla con lo que es la audiencia de vista de causa, que estaba pensada en los sumarísimos, saben ustedes, en la lógica del Código Procesal, y en el juicio oral. Entonces, ¿cuál fue la idea? Lo que fuimos trabajando con los jueces de la primera instancia, tanto en distrito como en circuito, es que una vez que se empezaran a detectar expedientes en donde se contestó la demanda o se resolvieron las excepciones previas, cual fuera el caso,
empezar a trabajar la idea de abrir la causa prueba de oficio, salvo en el sumarísimo, por supuesto, que saben ustedes que no corresponde la apertura de la causa prueba, ahí directamente se fija la audiencia, pero abrir la causa para todos los otros casos, o sea, ordinario y sumario, abrir la causa prueba, les decía, de oficio, fijar una fecha para audiencia de proveído de pruebas, una especie de audiencia preliminar, entre 30 y 40 días a partir de la apertura de la causa prueba y notificarla de oficio. ¿Cuál es la idea en esta primera audiencia? Les adelanto una cuestión que tiene que ver con la lógica de este sistema. Tanto en la primera como en la segunda audiencia, lo que queremos es que vayan las partes con los abogados. Es importante que estén las partes porque una de las cuestiones que se trabaja en estas audiencias tiene que ver con conciliaciones que no necesariamente tienen que ser totales, no necesariamente tienen que ser sobre el fondo del litigio, pero que pueden llegar a resolver una serie de problemas, ya verán, que se plantean en el marco de estas audiencias. Entonces, a esta primera audiencia nos interesaba que vinieran las partes con sus abogados. Esta audiencia se realiza ante el juez, si es en un colegiado, se realiza ante el juez de trámite, y esta audiencia no se videograba. Esta audiencia mantiene el sistema del acta papel. ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Porque esta audiencia tiene la lógica de una audiencia de conciliación. Como les decía, no necesariamente una conciliación total, por supuesto, bienvenida sea si hay una conciliación total, pero la idea es lograr inclusive conciliaciones parciales. Por ejemplo, en materia de fijación de hechos controvertidos. Muchas veces, por un imperativo procesal, saben ustedes, el papel de demandado implica negar absolutamente todo. Y en realidad hay cuestiones que muchas veces en audiencia los demandados dicen, no, ¿por qué voy a negar esto? O sea, esto es evidente que sucedió, no tengo problema en admitirlo. Bueno, y con esto se evita ¿qué? Se evita dispendio probatorio. Lo cual permite ¿qué? Permite una mayor eficiencia en la gestión de la prueba y permite también que nos concentremos, tanto el juzgado como las partes y sus abogados, en la producción de las pruebas que verdaderamente son relevantes para resolver este caso y no en ofrecer de manera genérica absolutamente una enorme cantidad de pruebas fundado porque por imperativo procesal muchas veces se niegan todos los hechos. Entonces, esta primera posibilidad, ¿no? La fijación de los hechos controvertidos. Una vez que tenemos la fijación de los hechos controvertidos, otra cuestión que nos pareció muy importante introducir en esta audiencia de proveído de prueba es el tema de la distribución de las cargas probatorias. Porque saben ustedes que si bien nuestro código procesal tiene reglas, digamos que no receptan determinadas figuras que se han planteado desde la doctrina, lo cierto es que hay otros ordenamientos que sí. Por ejemplo, la ley de derecho del consumo, derecho del consumidor, tiene una norma que refiere a las cargas probatorias dinámicas. El Código Civil y Comercial, saben ustedes, el 1735, el artículo 1735, tiene una norma que refiere a cargas probatorias dinámicas para la prueba de la culpa o de la diligencia en los casos de responsabilidad. Entonces, nos pareció que dentro de la audiencia de proveído de pruebas no solo es importante la fijación de los hechos, sino que también la distribución de la carga probatoria, ¿para qué? Sobre todo para que se evite el reproche constitucional que muchas veces se le hace a las cargas probatorias dinámicas, que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la aplicación ex post en el momento de la sentencia, cuando ya no hay posibilidad de acomodar la estrategia probatoria. Por eso es que la idea de que en esa audiencia se distribuya la carga probatoria tiene que ver con la posibilidad de otorgar un nuevo ofrecimiento de pruebas, es decir, un nuevo traslado para ofrecer pruebas para que puedan adecuar a la estrategia probatoria a la nueva situación de las cargas distribuidas, y de este modo se evita el reproche constitucional que suele hacerse desde la posición garantista al debate acerca de las cargas probatorias dinámicas. Si no hay entonces distribución de prueba en función de reglas diversas, sino que sigue el sistema habitual y normal de la carga probatoria, lo que hay directamente después de esto es el proveído de las pruebas. El proveído de las pruebas, bueno, si nadie concurre a la audiencia solamente consiste en esto, en proveer las pruebas,
Pero si concurren a la audiencia, la idea es que este proveído de pruebas refleje dos cuestiones. Primero, refleje la situación de depuración de los hechos, fijación de los hechos controvertidos, y refleje también una situación de evitar la producción de pruebas superfluas. Saben ustedes que el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe impide el análisis de pertinencia de la prueba. En esto va en contra de la mayoría de los códigos de la Argentina, pero impide al juez el análisis de la pertinencia de la prueba antes de la sentencia, bajo pena de prejuzgamiento. Entonces, muchas veces sucede que uno sabe desde este lado del mostrador que esta prueba es superflua porque en realidad esto es algo que está reconocido, que esto es algo que no es necesario, y sin embargo, uno tiene que producirla, uno tiene que ordenarla, producirla, y eso genera todo un dispendio a las partes, a los abogados y a los juzgados. Entonces, la idea de esto es que haya una charla acerca de cuáles son las pruebas centrales y necesarias para resolver, y racionales también para resolver este pleito en función de cómo quedaron los hechos controvertidos. Una vez que tenemos esto, que tenemos entonces fijación de hechos, distribución de carga probatoria si correspondiere, proveído de pruebas y con depuración, digamos, y desistimiento de las pruebas que ambas partes están de acuerdo en dejar de lado, porque como les decía, el juez no podría, con el texto normativo que tenemos hoy, imponer una decisión en relación al carácter superfluo o impertinente de una prueba. A partir de ahí, ingresamos entonces en un tema que suele, suele trabajarse desde la gestión, pero que no figura dentro de lo que son las normativas procesales referidas a la prueba, que es que un plan de trabajo para llevar adelante el caso, de modo tal que toda la prueba que no tenga que ser producida en la audiencia de producción de pruebas, en la audiencia de vista de causa, digamos, llegue en tiempo y en forma para que pueda ser trabajada. ¿Qué consiste entonces este plan de trabajo sobre la prueba? Bueno, primero, distribuir tareas. Distribuir tareas entre las partes, entre los letrados y entre el tribunal. Así se llega a la audiencia de producción. ¿Cómo se distribuyen estas tareas? Bueno, ya lo veremos en un momento, pero básicamente el programa, digamos, de oralidad lo que prevé es que la pericial la asume el tribunal, el contacto con los peritos lo asume el tribunal, la convocatoria de partes y de testigos la asumen las partes. Y las informativas también las asumen las partes. Es decir, la idea es empezar a trabajar fuertemente el tema de la pericial, que sabemos, en muchos casos, es el tema que complejiza muchas veces los periodos de prueba. De esta manera, y aparte también les cuento que es un tema que en el seno de lo que fue la Comisión Reformadora del Código es un tema que dio mucho que hablar porque existían, digamos, voces que promovían, por ejemplo, que se pensara en un cuerpo pericial oficial del Estado, otros que querían sostener los peritos como existe hoy, con la lista y las inscripciones, pero digamos, es un tema que de alguna manera genera todo un debate en función de que se evidenció en estos estudios que fuimos realizando que uno de los inconvenientes y que generaba a veces el alongamiento de los periodos probatorios tenía que ver con dificultades vinculadas a la prueba pericial. Entonces, la idea era distribuir tareas entre las partes, letrados y tribunal para lograr que todo llegue producido y bilateralizado antes de la audiencia de producción de prueba que, en términos del protocolo de oralidad que aprobó la Corte Suprema, les decía, con el convenio con el Ministerio de Justicia, la idea era no posponer la fijación de fecha de audiencia de producción de prueba más allá de los 120 días. Ahora bien, en esos 120 días, la idea era, como les decía, para la pericial, para que el dictamen sea producido, ahora vamos a centrarnos un momento en esto de la pericial, para que el dictamen sea producido con antelación a la audiencia de producción de prueba, la idea es que en la propia audiencia preliminar se designan los peritos. Esto saben ustedes que en el sistema anterior era el decreto, notificación del decreto, hacer el oficio para la presidencia, que la presidencia lo respondiera, notificar al perito. Bueno, esto la idea es evitar la mayor cantidad de notificaciones y entonces
que la designación del perito se haga en la misma audiencia de proveído de prueba. Haciendo la designación de perito en la misma audiencia de proveído de prueba, y en esto se generó un canal de comunicación directo con la presidencia, que la verdad respondió muy bien en torno a lo que fue la gestión de los peritos. La idea es someter a juicio de las partes la cuestión, preguntarles si existe alguna causal de recusación, y si no existe ninguna causal de recusación, entonces directamente consentir la designación del perito y ahí mismo, en esa audiencia, fijar el monto de adelanto de gastos, designar a quién le corresponde afrontarlo, cuál va a ser el plazo, cuál va a ser el modo de pago y consensuar las conductas necesarias entre todas las partes. ¿Qué clase de conductas? Por ejemplo, la concurrencia de los litigantes a la revisión pericial, la realización y entrega de estudios médicos requeridos por los expertos, la facilitación del ingreso a inmuebles en el caso de que los peritos necesiten para desarrollar su tarea pericial, la exhibición de un inmueble, la exhibición de un rodado objeto de la pericia. Es decir, la idea es que esa audiencia de proveído de prueba sirva para que se resuelvan todas estas cuestiones preliminares y cuando llegue el perito ya tener todo esto más o menos consensuado, más o menos fijado, y directamente se le propone el plan de trabajo sobre la base de, de estas líneas. ¿Cómo finaliza esta primera audiencia entonces? Esta primera audiencia finaliza, y esto para nosotros fue muy importante, muy importante. A ustedes les parecerá tal vez que es menor, pero para nosotros fue realmente un cambio muy notable. Finaliza con una encuesta. ¿Por qué les digo que fue un cambio muy notable? Porque los abogados estamos a veces muy acostumbrados a hablar sobre la base de impresiones. Abogados digo en términos generales, abogados, jueces, digo, estamos acostumbrados a hablar sobre la base de impresiones. Uno dice más o menos tengo la idea de que tantos expedientes se mueven, que tantos expedientes tienen impulso, que tantos expedientes... Pero a veces cuando uno ve el dato duro, uno empieza a descubrir cuestiones que no habían sido conjeturadas, que no habían sido pensadas. Esto de la encuesta nos permitió, primero que, fue la primera vez que el Poder Judicial decidió empezar a preguntar a los usuarios del sistema qué les parecía la práctica de los operadores jurídicos, jueces, secretarios, abogados, peritos. Y también un poco pretendimos empezar a desmitificar determinados, si se quiere, como planteos que están establecidos y que en realidad no tienen sostén a veces en lo que se piensa desde los operadores jurídicos. ¿A qué me refiero? Esta primera audiencia, les decía, termina con una encuesta en donde les preguntamos a las partes cómo lo trataron durante la audiencia, comprendió lo que le explicaron durante la audiencia, cuál es el grado de satisfacción respecto a haber sido escuchado por el tribunal. Y a los usuarios, a los usuarios del sistema, entre ellos a los abogados, es decir, como operadores jurídicos, le preguntamos cómo lo trataron durante la audiencia, cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal en la depuración de la prueba en este proceso. Esto para nosotros fue particularmente importante porque cuando vimos los números nos dimos cuenta que el debate acerca de que supuestamente los abogados no quieren que se depure prueba porque nos estábamos metiendo, de manera activista dentro de lo que es el principio dispositivo, quedó absolutamente desbaratado por la respuesta de los propios abogados a esta encuesta, que el 96% nos dijeron estamos de acuerdo con depurar prueba porque permite mayor rapidez, mayor eficiencia en la gestión del caso. Y por último, les preguntamos también a los abogados en la audiencia de proveído de prueba cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal y los intentos conciliatorios de este proceso. También esto, ¿por qué? No es solamente para saber qué es lo que piensan los usuarios del sistema, sean operadores jurídicos o no. Es también para empezar a promover prácticas virtuosas de parte del Poder Judicial. ¿A qué voy con esto? Si los jueces no les preguntamos a nadie qué opinan sobre nuestro trabajo, podemos estar convencidos de que están conformes con nuestro trabajo. Y esa conjetura, de alguna manera,
es un dogmatismo, es una cosa que uno piensa y que se le ocurrió. Pero preguntando, empezamos, que esto les aclaro, es algo que también lo hacemos en la facultad, en el grado y en el posgrado, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Preguntando, empezamos a ver cómo nosotros empezamos a cambiar el modo de trabajar. ¿En qué sentido? Si yo voy a preguntar en una encuesta a la salida de una audiencia, señor, ¿usted entendió qué es lo que se le planteó? Entonces, el juez va a estar, digamos, muy motivado para ser claro y para que se entienda lo que se plantea. Si nosotros preguntamos cómo fue tratado usted, y cuando digo, a ver, por favor, no estoy hablando de que ni los jueces ni los secretarios maltraten gente, ni los abogados maltraten gente, lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que si yo pregunto cómo se lo trató, es un dato muy importante de como cuánto la institución, Poder Judicial, y como cuánto la profesión de abogado tiene, digamos, un acercamiento al usuario del sistema que permita que el usuario del sistema se sienta contenido por la institución. Muchos de estos casos, comprenderán ustedes, aparte son casos en donde se ponen en juego cuestiones muy intensas y muy emocionales de parte de las partes, y también es importante que el tribunal y que los abogados comprendan esas circunstancias y reaccionen de manera adecuada. Por eso también nos pareció importante empezar a medir esto, empezar a medir el grado de satisfacción que tienen las partes, el grado de satisfacción que tienen los abogados, y empezar a pensar en cómo promover mayores grados de satisfacción en cada uno de los usuarios del sistema. Cerrando entonces la idea de la audiencia preliminar, pasamos a la etapa de preparatoria de la audiencia de producción, que, como recuerdan, estaba fijada a 120 días, y la idea es que no haya, digamos, suspensión por ninguna causa, salvo cuestiones de fuerza mayor muy específicas. Entonces, ¿qué va a suceder en esta etapa preparatoria de la audiencia de producción? Bueno, en esta etapa preparatoria hay que producir toda la prueba que no se produzca en la audiencia y, de alguna manera, cerrar determinados ciclos de bilateralización de determinadas pruebas, concretamente a cuáles me estoy refiriendo, que son las que por ahí más tardan en los periodos probatorios: la informativa y la pericial. Y entonces, ¿cuál fue la idea de trabajar en este segundo momento del periodo probatorio? Bueno, para las informativas, dejarles el impulso a las partes. Ahora, con un fuerte apoyo de parte del tribunal, es decir, con un control de que, por ejemplo, cuando se trata de causas penales, que es todo intrapoder judicial, puede haber, digamos, un contacto fluido entre los distintos fueros para que se pidan, por ejemplo, por mail. Ustedes saben que eso con firma digital, los oficios, se está trabajando desde hace muchísimo tiempo. En realidad, vuelvo, esto era, en algún momento fue un proyecto como mucho más ambicioso, que bueno, después, por razones por todos conocidas, en realidad los cambios vinculados a lo que fue la gestión en la provincia, muchas de estas cosas se discontinuó el proyecto, pero la idea era tener un sistema que permita, por ejemplo, desde en materia de, les cuento algo, de accidentes de tránsito, que el CIDEAT tuviera las videograbaciones de las cámaras de seguridad con el accidente al momento de la denuncia, es decir, que haya un control, como una comunicación entre el CIDEAT y el organismo encargado de las cámaras. Pero no solo eso, también la idea, de alguna manera, para evitar también todos estos oficios y para evitar también la pérdida de pruebas por el transcurso del tiempo. De alguna manera, inclusive, también lo que se pensó y se trabajó mucho y hubo un avance enorme es la interconexión del Poder Judicial respecto, por ejemplo, al registro de la propiedad, respecto, por ejemplo, al registro civil, y esto se avanzó muchísimo también, porque la idea estaba todo en este contexto, en el contexto de lograr a través de la gestión, ya que no se podía reformar el código porque no se podía, no se estaba llegando en los plazos en que podíamos necesitar. Con la reforma del código, la idea de empezar a trabajar entonces fue esta cuestión de gestión. ¿Para qué? Para que exista un mejor trabajo de todas las partes y del tribunal en lo que es la gestión de la prueba. De esta manera, entonces, para informativas se empezó a trabajar con plazos, se empezó a trabajar con conexión directa con las oficinas que correspondiera,
Y para las periciales se empezó a trabajar de manera muy directa con los peritos. Quienes han tenido casos en el ámbito de la oralidad saben que una vez designado el perito en la audiencia de prohibido de prueba, se lo empezó a convocar por secretaría, de manera telefónica, por WhatsApp. Les cuento que hemos hecho una serie de trabajo, digamos, con los peritos. Fuimos a hablar en el 2017, fuimos a hablar con el doctor Cifré, con los de ciencias económicas, con medicina, con peritos calígrafos, con un montón de gente, para empezar a trabajar, con muchas especialidades, para empezar a trabajar este nuevo modo de verlo. Y algunos peritos a veces nos decían, pero como a mí no me llega la cédula, yo, si me llega el WhatsApp, no estoy notificado. Claro, hasta que más o menos le dijimos, pero usted le va a decir al secretario del juez que no está notificado porque solo recibió un WhatsApp. O sea, realmente, la lógica que pretendemos es otra. La lógica que pretendemos es que, al contrario, llegó el WhatsApp, lo respondan. Y también con la idea también de jerarquizar al perito, porque muchas veces también sucede que los peritos, y esto, a ver, lo que estoy diciendo es público, no estoy cometiendo ninguna infidencia, pero muchas veces lo que sucede es que los peritos los apuran para realizar la pericia y al momento de cobrar van a la cola y tienen que tener un montón de problemas para percibir sus honorarios. Y eso tampoco es algo que queremos, es decir, tampoco queremos que los peritos trabajen financiando los casos y que por eso trabajen con desgano o trabajen mal. Entonces la idea fue también empezar a generar esa clase de contactos y empezar a jerarquizar la función del perito y que el secretario o prosecretario empiecen a trabajar a la par del perito. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que se convoca al perito con el juez o el secretario. La idea es tener una breve entrevista inicial. Se le entregan en ese acto todos los elementos necesarios para elaborar el dictamen, es decir, todo lo que se le había requerido a las partes en la audiencia de prohibido de prueba, todos los estudios médicos que tengan, toda la información, todas las fotos, toda la información acerca de estas circunstancias, del hecho que se estuviera discutiendo. En ese acto también, en esa entrevista, se le entrega al perito una clave del CISPE para que acceda al sistema, porque otra de las cosas que también teníamos situaciones era con el retiro del expediente, la suspensión del término, el problema de que durante el periodo probatorio, saben ustedes que esto trae una enorme cantidad de dificultades, y la idea también era enfatizar la importancia que para nosotros tiene que las pericias estén con todo su ciclo cerrado antes de la audiencia de producción. ¿Qué significa esto? Que si hay cuestionamientos formales, es importante que estén resueltos antes de la audiencia de producción. Por eso es importante que el dictamen esté con cierta antelación, porque si no, tenemos el problema de que se lleva a la audiencia de producción una prueba que está cuestionada, y la idea no es esa, al contrario, la idea inclusive que nosotros le manifestábamos a los peritos es, si ustedes logran cerrar antes toda la serie de debate acerca de la regularidad formal de la pericia, tal vez ni siquiera necesitan ir a la audiencia de vista de causa. Si bien nosotros promovemos que vayan a la audiencia de producción de prueba, la idea también es que si el perito logra cerrar el ciclo de la pericia y logra que se llegue a la audiencia de producción de prueba sin ninguna clase de cuestionamiento, esto es una ventaja para todos. Ahora, en este momento entonces, se le va a comunicar esto acerca del plazo para presentar el dictamen, y es este el momento en que con el perito se pauta la hora y lugar para la realización de los exámenes, los elementos que necesita, si es que necesita otros, y todo esto, la idea es incluirlo en el acta de aceptación de cargo. El acta de aceptación de cargo, saben ustedes que generalmente es una cosa como muy, muy sintética. La idea no, la idea es empezar a poner, que tuvimos en ese momento, es empezar a poner en las actas de aceptación de cargo, por ejemplo, los plazos para presentar la pericia. Bajo la aclaración de que, por supuesto, incumplimiento de esto implica valoración del trabajo profesional al momento de regular honorarios. Y esto es algo que no nos tiene que asustar. De hecho, digamos, son pautas de la ley de aranceles también que si se actúa de manera diligente o se actúa de manera negligente, la regulación no debe ser la misma. ¿Esto qué significa? ¿Que entonces le dejamos al perito y ya nos desentendemos de esto? No, porque la idea también es que hemos tenido es trabajar desde adentro del juzgado con el seguimiento por secretaría, con recordatorios telefónicos periódicos y la notificación oficiosa a las partes
de la presentación del dictamen, de la petición de explicaciones en forma previa a la audiencia de producción. Cerrado entonces todo este momento previo a la audiencia, llegamos a la audiencia de producción de pruebas, que es el momento central, digamos, de este procedimiento por audiencias. Esta audiencia es videograbada. Esta audiencia, a diferencia de la primera, que por supuesto, al plantearse fórmulas conciliatorias no puede quedar registro, esta audiencia, en cambio, es videograbada. La idea es que en esta audiencia se produzca sobre todo dos pruebas, la confesional y la testimonial. La confesional, tengan en consideración que las partes tienen que venir a la audiencia y las partes ya van a estar notificadas de esta fecha de audiencia en la audiencia de proveído, es decir, no van a poder decir me llegó o no me llegó la cédula, o sea, ya están notificadas personalmente desde el minuto cero en la fecha de la audiencia de proveído de prueba. La idea de esto también es trabajar sobre esquemas de libre interrogación. Ustedes saben que en materia procesal penal esto tiene un desarrollo muy importante, que en materia procesal civil hay como una serie digamos, de límites a la posibilidad de interrogar. De alguna manera, el punto que se intentó buscar es promover una interrogación más libre y permitir que las partes o los testigos se explayen acerca de las circunstancias que están referidas al hecho que se está investigando. En materia de testimonial, las partes van a asumir la notificación, las partes van a asumir la carga de que los peritos estén. Sin embargo, al tribunal, por el protocolo, se le ha impuesto que 15 días antes de cada audiencia llamar a las partes para averiguar si han tenido contacto con los peritos y con los testigos, y para chequear que los testigos vengan, o sea, hayan confirmado que van a venir a la audiencia de producción de prueba. En la audiencia de producción de prueba, entonces, lo que se hace es, se produce toda la prueba que no se pudo producir antes, que no pudo hacerse antes, y aquí surge el tema de qué pasa cuando queda prueba pendiente de producción. La prueba pendiente de producción, saben ustedes, eso genera todo un problema. Al menos mi experiencia en el juicio oral en el colegiado era que teníamos a veces la situación de que venían con un testigo y faltaba otro, y que entonces la discusión acerca de la nueva fecha en un esquema como el que había en aquel momento en los colegiados implicaba 2 años para adelante, lo cual es una cosa absolutamente irracional, es decir, yo 2 años atrás no sé dónde estaba, no sé qué estaba haciendo, la verdad que esta cosa de fijación de estas audiencias tan extensas no tiene sentido. Y la idea, entonces, es trabajar fuertemente para que en estas audiencias de producción de prueba, la prueba llegue. ¿Y cómo es que se trabaja para que la prueba llegue? Bueno, se trabaja primero para que la prueba esté depurada, para que no haya que producir una enorme cantidad de prueba que no tenga ningún sentido y entonces empiece a faltar la prueba en la audiencia de producción. La idea es que si tenemos menos prueba, pero más importante, vamos a ocuparnos claramente de que esa prueba llegue. Pero dar las respuestas también que tiene el Código Procesal, porque si queda prueba pendiente de producción, se pueden establecer pautas muy precisas para llevarla a cabo. Si la cuestión, excepcionalmente, porque realmente es una cuestión muy excepcional en el esquema de la oralidad, si el juez ve que evidentemente hay una fuerte importancia de ese testimonio, por ejemplo, excepcionalmente este sistema permite la fijación de una audiencia supletoria. En realidad no es la idea que se fijen audiencias supletorias, la idea es que las pruebas se produzcan en el tiempo en que fueron previstas, porque eso es lo que permite eso permite acortar los tiempos del proceso, pero acortarlos sin, digamos, sin infringir ninguna clase de derecho en ninguna de las partes, sino acortarlos sobre la base de pactos y de consensos y de planes de trabajo que estén pensados entre el tribunal y el resto de los operadores jurídicos, los abogados, los peritos, los funcionarios. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del código? Bueno, ustedes saben que si no fueron debidamente instadas pueden tenerse por desistidas, el 148, pero también pueden ser tenidas en cuenta si llegan antes de la sentencia, el 150, pero también con alegato ampliatorio si es que llegan antes de autos para sentencia, el 154.
o sirviendo como prueba de segunda instancia si no se admitió en su momento o no se produjo por razones no imputables al oferente, 369 segundo párrafo en el sumarísimo 413 inciso 7 del Código Procesal. Lo cierto es que, una vez resueltas todas estas cuestiones, lo que se propone dentro del esquema de oralidad es la invitación a las partes para que aleguen oralmente. En el sumarísimo no hay opción, en el sumarísimo el alegato es oral. Pero en los otros, en ordinario y en sumario, la idea es que las partes empiecen a, digamos, a convencerse seriamente de las ventajas que tiene la oralidad y los alegatos orales. Miren, una de las cosas que también percibí en el colegiado de daños es que cuando traían una minuta de un alegato escrito, era con el copiar y pegar, por supuesto, de la computadora que permite hacer eso, era toda la contestación de demanda, habían bajado toda la jurisprudencia, todo, y que cuando uno les decía, a ver, dígame usted las 3 cosas que yo no puedo pasar por alto al momento de sentenciar, la cosa se reducía a 2 minutos de una exposición muy clara, en donde en vez de empezar a hablar acerca de la importancia del 1113, que la conocemos todos, la cuestión pasaba por yo dije esto, probé esto, pretendo esto. Ahora, si las partes están de acuerdo con que el alegato sea oral en los casos de ordinario y sumario, porque insisto, en sumarísimo se impone el alegato oral, entonces ahí mismo, después de los alegatos, se dicta el llamamiento de autos y se notifica en el acto, lo cual evita otro paso, otra cédula. Es decir, permite que en el acto ya pueda pasarse el expediente a fallo. Caso contrario, si hay alegato escrito porque alguna de las partes o ambas partes no quieren alegar oralmente, lo que se ha trabajado desde la Corte y desde la presidencia de la Cámara, bueno, en el momento en que estábamos en la presidencia, fue que se fije el plazo y modo para producir los alegatos por escrito y encomendando que por secretaría se controle que agregados los alegatos o vencido el plazo, sin petición de parte se llamen los autos para sentencia y se notifiquen de oficio. Porque esto también es importante en materia de oralidad. Es decir, uno tiene en la cabeza, después de la audiencia de vista de causa, el caso. Si pasaron 6 meses, uno ya no tiene idea y tiene que empezar a conjeturar qué es lo que dio o qué es lo que dejó de ver en la audiencia. Que por más que esté videograbada, hay cosas que tienen que ver también con el trabajo continuo del caso. Por eso, la idea es que si no hay, digamos, por la razón que fuere, si no hay la producción del alegato y el dictado de autos y la notificación de autos en la misma audiencia de producción de prueba, la idea es que se llamen autos de oficio y que se notifique de oficio. ¿Cómo termina esta segunda audiencia? De nuevo, con una encuesta anónima a las partes y los abogados. Quiero decirles un poco, y ya cerrando, quiero decirles un poco que la evaluación ha sido realmente muy favorable. Es decir, más allá de que, saben ustedes, la circunstancia actual ha puesto de cabezas absolutamente todo. Es decir, en este momento estamos trabajando como se puede trabajar dentro de un contexto muy poco favorable en todo sentido, para los abogados, para el tribunal, para todo esto ha venido a complicar enormemente. Hemos tenido que salir a trabajar esquemas que podrían haber sido en otra circunstancia, el cambio, como por ejemplo la notificación electrónica. Hemos tenido un poco que salir desde el Poder Judicial a hacer magia para que el sistema de alguna manera responda a todos estos problemas. Lo cierto es que, más allá de todas estas circunstancias que tienen que ver con el contexto que todos conocemos, la evaluación en términos generales fue muy positiva. Porque 2018 y 2019, les cuento que la tasa de celebración de audiencia fue del 96%, que la conciliación en primera audiencia rondó el 15%, y más o menos otro tanto en la segunda audiencia. Que en las encuestas hemos tenido 98% de bueno, muy bueno, digamos, a la mayoría de las preguntas que se han hecho, vinculadas a esto, a la satisfacción con el sistema, a la satisfacción con los tiempos, porque también en esta segunda audiencia les preguntamos, ¿está usted satisfecho con el tiempo
del proceso. Y les cuento que en promedio lo que hemos logrado es la reducción de los tiempos a 1 año y medio en la primera instancia. 1 año y medio en primera instancia, y es más, yo creo que sobre 2019 el número era menor. Más allá de, por supuesto, promedio estoy hablando. Puede haber casos que se basan del promedio para un lado o para el otro, porque estos 120 días, estos 30 días y todo eso son plazos máximos, pero la idea es que si hay un solo testigo, no fijar la audiencia a 120 días, fijarla mañana. Es decir, si no hay pericia, si no hay informativa, la idea es que esto sirva para mejorar aún más los tiempos de proceso. Tiempos de proceso que, por otra parte, en el esquema escrito que estamos trabajando, tienen situaciones de absoluta irracionalidad. Es decir, en algún punto, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos, más allá de que el periodo probatorio se llevaba la mayor cantidad de tiempo de la primera instancia, una de las cosas que vimos es que en promedio, por ejemplo, el comparendo le cuesta, en términos de tiempo de proceso, 9 meses y medio. Porque eso es más o menos lo que tarda en lograr desde que se plantea la demanda en promedio hasta lograr que comparezca la parte. Entonces, esto de lograr reducciones a año y medio de tiempo promedio de primera instancia, con un 98% de evaluación positiva y con tasas de celebración de audiencia del 96%, para nosotros esto fue una experiencia sumamente favorable. Lo que hemos visto es que muchos se han puesto al hombro esto de la oralidad. Muchos jueces que al principio algunos tenían cierta reticencia, como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Que si lo llegamos a hacer tal vez nos lleve puesto el esquema organizacional del juzgado, se empezaron a dar cuenta que se empieza a trabajar mejor, porque uno empieza a ocuparse de las cosas que realmente valen la pena en términos de depuración de pruebas, de fijación de hechos, y deja de lado toda una serie de prácticas que el sistema había generado y que en este momento, a esta altura de los acontecimientos, son prácticas ociosas. Por eso, para nosotros, digamos, esto fue sumamente importante y fue un paso previo para mostrar de algún modo que la oralidad es posible y que más allá de que ponemos toda la energía y todas las ganas para que salga, bueno, algunos de los proyectos, al menos que hay de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, por supuesto que estoy más convencido de aquel en el cual trabajamos con la comisión, pero quiero decir, me parece que es hora de repensar de alguna manera la reforma del derecho procesal civil y comercial santafesino. Igualmente, digo, ya sobre el trabajo que se ha realizado en materia de gestión, creo que esto ya muestra un avance. Un avance que es no más que un primer paso que hemos dado para realmente empezar a pensar qué poder judicial queremos para los próximos 25 o 30 años. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que surja. Clarísimo, Juan José. La verdad que quedan muy claras todos los beneficios que va a traer aparejado la oralidad en los procesos civiles y que ya se viene aplicando. Creo que sin duda va a haber cierta cautela o desconfianza por las diferentes partes, pero creo que, bueno, es producto de todo cambio y creo que va a ser para lo mejor de nuestra justicia santafesina. Acá tengo en el chat algunas preguntas, si querés te leo la primera para que puedas ir respondiendo. La primera dice, por lo que tengo entendido, la oralidad se está aplicando en Rosario y en Santa Fe. ¿Para cuándo se calcula extenderse al resto de la provincia? Tuvimos un problema con esto y les cuento, tiene que ver exclusivamente con una cuestión de cierta infraestructura y problemas que están vinculados a cuestiones que ni siquiera son del todo del resorte del Poder Judicial, como por ejemplo conectividad. Una de las cosas que estamos viendo con la pandemia, y esto se están dando cuenta todos, es la enorme cantidad de dificultades que tenemos en materia de conectividad provincia adentro. Es decir, una cosa es Rosario y Santa Fe, que son ciudades en donde, primero, ya había una inversión muy importante hecha en salas de audiencias que estaban para el sistema penal al principio y que quedaron para el sistema civil cuando hubo, por ejemplo, el traslado del edificio
los tribunales de calle Balcarce al nuevo centro penal. Entonces ya teníamos, digamos, resuelto el tema de infraestructura y se podía empezar directamente. Mientras que en el interior de la provincia de Santa Fe, a ver, fuera, digamos, de Rosario y de Santa Fe Capital, por supuesto, empezamos a notar que no era solo una cuestión de infraestructura del Poder Judicial, sino que era un problema mucho más general de la provincia, que tenía que ver con esto que les estoy diciendo, con serias dificultades en materia de conectividad, inclusive esto lo trabajamos en algún momento cuando estuvimos con la reforma del Código, lo trabajamos con los colegios de abogados de las otras circunscripciones, y los que nos planteaban era esto, nos planteaban que realmente era muy difícil en materia técnica, digamos, lograr determinados cambios, pero la idea es llegar a todas las circunscripciones. La idea es que esto se maneje, bueno, ahora esta circunstancia que estamos viviendo, por supuesto, se ha llevado puesto toda posibilidad de gestionar determinados cambios, pero la idea es que esto se extienda a toda la provincia de Santa Fe, por supuesto. Excelente, entendido. Otra consulta que hacen acá en el chat es, ¿la prueba pericial que se produce con anterioridad a la audiencia de producción de pruebas, supone que luego el perito asista a dicha audiencia y declare como un testigo? Si es que las partes lo piden. Es decir, en muchos casos lo que sucede es que el perito va y las partes dicen no tengo ninguna pregunta para hacerle. Nosotros en realidad no queremos promover que eso suceda, por eso, digamos, también la conexión constante entre el tribunal y los operadores jurídicos tiene que ver con esto, tiene que ver, ustedes van a tener alguna pregunta que hacerle, quieren que el perito venga. En realidad, la idea en general es que nos interesa promover la presencia de los peritos en las audiencias. Esto sí. ¿Por qué? Porque a veces no son las partes, sino que son los jueces los que tienen preguntas para hacerle al perito. Es decir, el perito es un auxiliar del tribunal y si al juez no le queda claro lo que el perito dijo, el juez puede preguntarle al perito. Por eso, digamos, siempre nos interesó promover a que los peritos vinieran. Pero tampoco queremos dar una regla genérica de que en todas las causas los peritos vayan, porque muchas veces lo que sucede es cierto, es que los tienen esperando y que no tienen ninguna pregunta para hacerle en cuestiones que son de cierta, digamos, simplicidad. Este sistema prevé que del lado del tribunal haya un conocimiento muy claro del caso antes de la convocatoria a cada una de las audiencias. Es decir, la idea es que jueces y secretarios tengan claramente en la cabeza cómo es que se está desarrollando este caso y juzguen con anterioridad a la audiencia si necesitan o no la ampliación de los fundamentos de las periciales. Con respecto a las pericias, hay dos preguntas más. La primera dice, ¿el proceso oral modifica la impugnación de las pericias? Me refiero al momento procesal. Y la segunda es si los puntos periciales se podrían discutir con consensuar en la audiencia preliminar. Sí, claro, a la segunda te digo que sí, y no solo que sí, te digo que en realidad, bueno, le digo a la persona que preguntó, que en realidad es lo que mejor puede suceder, es decir, que las partes consensúen los puntos periciales en la audiencia preliminar, eso no cabe ninguna duda, es una práctica que promovemos porque nos parece, aparte que, por otra parte, ¿no? que muchas veces de nuevo, uno hace 80 preguntas al perito, ¿por qué? Porque los hechos no están depurados, entonces uno tiene que asegurarse de que después pueda probar lo que quiere probar. Si está esa instancia de depuración y fijación de hechos, por supuesto que los puntos periciales se pueden trabajar en la audiencia de proveído e inclusive después escuchar al perito qué opina acerca de tal o cual punto pericial. En relación a la primera pregunta, es si se modifica, no se modifica absolutamente nada el régimen de impugnación. Lo que pasa es que también ustedes son conscientes, y nosotros también, que muchas veces los regímenes de Carmen Donadío, un gusto verte, Carmen. Te cuento, la idea de este régimen de impugnación es que de algún modo se utilice como el código lo prevé. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que sucede es que por vía de incidente de impugnación se cuestionan determinadas
conclusiones del dictamen pericial que no son materia de incidente de impugnación. ¿A qué me refiero con esto? Saben ustedes que el incidente de impugnación por nulidad de la pericia tiene que ver con cuestiones formales, tiene que ver con que el perito, por ejemplo, no designó fecha o no notificó o algo, o no aceptó el cargo, pero algo así. Es decir, todo el cuestionamiento referido al fondo, en realidad siempre es importante promoverlo que se haga en la audiencia oral, porque es en materia de alegato, porque es materia de ampliación, porque es, digamos, es el lugar en donde se puede ventilar el fondo de lo que es el dictamen pericial. Buenísimo, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede lograr una eficiente depuración de la prueba útil ofrecida por las partes sin que implique una vulneración del principio de defensa en juicio? Con especial atención cuando el que renuncia a la producción de pruebas es el demandado. Estoy totalmente de acuerdo con que esto es un tema central. Ahora, yo pensaba que era un tema más central de lo que resultó después. ¿Por qué? Porque cuando vimos el resultado de las encuestas nos dimos cuenta que nadie se quejaba de cómo se depuraba la prueba. O que, a ver, que el 96, 97% estaba de acuerdo con la tarea de depuración de la prueba. Entonces nos dimos cuenta que, digamos, esta situación de vulneración de los derechos de alguien por depuración de prueba en realidad era más, digamos, lo que nosotros pensábamos que podía llegar a suceder y lo que en realidad no sucedió, porque no tuvimos situaciones de denuncia, por ejemplo, de vulneración de garantía de defensa. Se los digo porque después todos estos casos fueron subiendo a la Cámara y lo que vimos al contrario es que lo que fue digamos, el trabajo de depuración de pruebas tenía que ver con acuerdos y con consensos. Es decir, nosotros lo que apelamos aquí es a lograr un acercamiento de las partes. El juicio oral a mí me mostró a veces situaciones que no son buenas, que es que, por ejemplo, llegaban las partes y por primera vez se habían sentado juntos en el momento de la audiencia de vista de causa sobre el final del pleito. Yo creo que si se promueve el diálogo entre las partes desde otra clase de lógicas, aparecen situaciones, por ejemplo, de consensos que muchas veces no eran pensados. Es decir, de alguna manera lo que encontramos es que fue más la cantidad de gente, en realidad fue casi abrumadoramente la unanimidad, la cantidad de gente que nos planteó que la tarea de depuración les había permitido centrarse en las pruebas que hacían al meollo del caso y evitar producción ociosa de una enorme cantidad de pruebas que no se discutían. Por supuesto que siempre en el momento límite, digamos, si existe alguna clase de vulneración y todo eso, por supuesto que la parte tiene un modo clarísimo de evitar esto, que es como oponiéndose diciendo, no, yo me opongo a que esta prueba se deje de lado. Y como les decía, recuerden que nuestro código procesal, a diferencia de la mayoría de los códigos de la Argentina, no le permite al juez hacer la depuración de la prueba sobre la base de la pertinencia evaluada antes de la sentencia. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos hincapié? Nosotros lo que pretendemos es que este sistema se funde en la racionalidad de todos los operadores jurídicos y en la necesidad de que todos los operadores jurídicos entendamos que la producción ociosa de pruebas lo único que hace es ralentar ¿cómo se llama? Ralentar el procesamiento del pleito y eso no le sirve a nadie. Eso no le sirve al Estado y no le sirve a las partes, y no le sirve a los operadores jurídicos en general. Buenísimo. Otra pregunta es si podría explicar cómo es el trámite de las incidencias durante la audiencia de producción de pruebas, por ejemplo, una tacha de un testigo y en qué oportunidad se resuelven. Bueno, la tacha se resuelve siempre en la sentencia, eso no hay opción, eso porque es mérito de prueba. Y eso el Código Procesal no permite ninguna clase de evaluación, como les decía antes, ninguna clase de evaluación de mérito de prueba previo a la sentencia. Todas las otras incidencias, en realidad, en el marco de la oralidad, primero, bueno, están grabando, ¿no? Debería algunas cosas, pero les voy a contar algo. Yo descubrí rápidamente en el colegiado que había una palabra mágica que evitaba todas las incidencias, que era traslado. Porque la mayoría de las veces los abogados decían, sin plantear incidencias, yo quiero
Y yo le decía, no, es que no, sin plantear incidencia, bueno, si se quieren poner de acuerdo entre ustedes, pónganse de acuerdo entre todo lo que quieran, pero desde el momento en que ustedes plantean algo y la otra parte no está de acuerdo, eso, por más que lo llamen de la manera que quieran, es un incidente. ¿Cómo se resuelven los incidentes? Como todos los incidentes, traslado inmediato en la audiencia y resolución en el marco de la audiencia. Es decir, no cambia el modo de promoción ni de traslado ni de respuesta del incidente. Lo único que cambia en realidad es la concentración de todo el trámite y la celeridad con la cual se resuelven las incidencias. Yo lo que les digo es que si uno de nuevo apela a que haya un diálogo fluido y racional entre los abogados, las partes y el tribunal, los incidentes casi ni se producen. Es muy raro que se produzcan incidencias. Yo, francamente, en el marco de la oralidad, todas estas cosas se pueden manejar desde esquemas que apunten a lograr acuerdos y a lograr consensos. ¿Para qué? Para que no queden tampoco fisuras en cuanto a la regularidad del procedimiento. Y en materia incidental, por supuesto que la resolución en la audiencia también permite, y esto también es importante que lo digamos, también permite evitar que el incidente se utilice con fines desviados, como por ejemplo para ganar tiempo, ¿no? O sea, la chicana no tiene sentido si se resuelve en el acto el incidente. Por eso digo, eso es lo que muchas veces evita incidentes que estaban pensados como estrategia para lograr, por ejemplo, ganar tiempo, y deja que realmente se terminen promoviendo los incidentes que necesariamente se tenían que promover, porque necesariamente era una cuestión en la cual, digamos, la parte se juega el resultado de una gestión probatoria o inclusive muchas veces el resultado del pleito. Ustedes saben que los incidentes muchas veces pueden llegar a terminar con el pleito. Bueno, hacemos dos preguntas más, así ya vamos finalizando. Acá preguntan cómo se piensa o se prevé una audiencia de conciliación si existiera un tema de violencia con prohibición de acercamiento entre las partes. Bueno, a ver, que quede claro algo. Familia es otra dinámica y es otra cosa y tiene otro procedimiento oral, que en realidad tampoco saben ustedes que es del todo oral, porque hay una enorme cantidad de cuestiones en familia que se resuelven vía sumarísima, vía lo que fuera. La verdad, no nos ha pasado nunca en todo este tiempo, o no tengo noticia que haya pasado, que en un caso civil y comercial, no de familia, es decir, un caso X, civil y comercial, estén vinculadas dos partes en donde hay una previsión de acercamiento por un tema de violencia. ¿A qué voy con esto? Las previsiones de acercamiento y temas de violencia generalmente están asociadas a cuestiones de familia. Y en las cuestiones de familia, la oralidad esta no procede. Familia tiene un sistema aparte y esto funciona, digamos, fue pensado para distrito, circuito y colegiado de daños. No fue pensado para familia porque sabemos que familia tiene otra dinámica. Por eso, esta situación no se ha planteado. La verdad, evaluaremos en el momento si se llega a plantear una acción posesoria. Doctora Rodríguez, la verdad es la primera vez que escucho esta situación. No se ha planteado tía y sobrino, claro, no lo he visto. Yo creo, pero a ver, estoy contestando en el aire, estoy contestando, no quisiera que lo tomen como palabra, no quiero que le vas a decir al juez Ventolila me dijo que lo va a hacer de esta manera, no. Yo creo, digamos, que esto se puede, de nuevo, trabajar con el juzgado, planteárselo al juzgado y ver también cómo se construye una respuesta a este problema. La problemática de la violencia, saben ustedes, es una cuestión que atraviesa todo el ámbito del derecho, que si bien se ve mucho más en familia que en otros lados, también se puede ver en situaciones como esta, y en esos casos coincido en que tal vez lo que hay que hacer es un abordaje propio para esa situación que responda a esa circunstancia muy excepcional que no es lo usual. Les reitero, en un caso de responsabilidad por daños, las partes llegaron por primera vez a conocerse por el choque que tuvieron. En un caso tal vez del pagaré también se conocieron por primera vez en función de esa situación. Lo que plantea usted, sí, claro, es un caso civil
pero que tiene una articulación con un problema de familia, habría que verlo y habría que ver cómo encontrarle el cauce adecuado para no vulnerar los derechos de nadie, por supuesto. No, de nada. Buenísimo. Había quedado pendiente una pregunta de los peritos que pregunta, en la audiencia preliminar, ¿cómo se resuelve el tema de adelanto de gastos de peritos en caso que las partes no se pongan de acuerdo con quién debe afrontar el adelanto? ¿El juez debe resolverlo en la audiencia? Eso no es algo que en lo que oralidad tenga ningún cambio. Es decir, adelanto de peritos saben ustedes que no está previsto por el Código Procesal, pero también saben ustedes que hay una jurisprudencia bastante clara de que el perito no tiene por qué financiar determinados gastos que hacen a la pericia. Es decir, un viaje o por ejemplo, para los casos de las periciales caligráficas, las planas fotográficas y todo el material que necesita. Es decir, de alguna manera, digo, jurisprudencialmente ha habido respuestas frente a esta problemática del adelanto de gastos. Las respuestas son exactamente las mismas. Es decir, que se resuelva en audiencia, lo único que cambia es que van a tener la respuesta enseguida. Antes tenían que esperar la respuesta, la resolución del incidente, o sea, la resolución del debate acerca de la cuestión, ahora se plantea en la audiencia y se resuelve en la audiencia. Los criterios de fondo siguen siendo los mismos, los que la jurisprudencia ha establecido. Bien, y la última pregunta que hay, ahí se me fue. Quisiera saber si la distribución del esfuerzo probatorio en la audiencia preliminar es consensuada o puede ser impuesta. Depende de qué se resuelva en materia de carga de la prueba. Porque, como les dije antes, si la carga de la prueba tiene que ver con los, digamos, con el sistema por defecto de carga de la prueba, esto es decir, cada parte debe acreditar los hechos constitutivos que están descritos en la norma jurídica y que hacen a su pretensión, entonces la carga de la prueba implica la distribución del esfuerzo probatorio, es decir, si a usted le interesa tal cosa, usted va a ser el encargado de promover esa producción probatoria. Ahora, si en la audiencia preliminar hay alguna modificación de la carga de la prueba en función, como les decía, por ejemplo, de normas como la Ley de Defensa del Consumidor o la norma del Código Civil y Comercial que permite la distribución dinámica de la carga de la prueba de la culpa o de la diligencia, lógicamente eso modificará el esquema a pensar para la producción de la prueba. Ahora, la idea es que esto, insisto, sea consensuado. Por eso para nosotros es muy importante, digamos, que haya un compromiso de todas las partes para que esto funcione. Ahora, llegado el caso, si no hay consenso, por supuesto, quien tenga la carga, quien corra con la carga de la prueba, va a ser probablemente el que se le asigne el impulso probatorio. Salvo, por supuesto, en temas en donde el tribunal lo asume de oficio, como por ejemplo lo que decíamos de los peritos, que eso ya es una cuestión propia del tribunal que ha decidido asumirlo. Bueno, Juan José, la verdad que clarísima toda la exposición, muy, muy clara y productiva. Así que bueno, agradecemos mucho tu presencia y haberte sumado a charlar con nosotros desde la Usina Social sobre esta temática que preocupa y ocupa en nuestra provincia. También agradecer a quienes participaron de la charla, de una actividad más de la Usina Legal, y que bueno, les estaremos haciendo llegar invitaciones para nuestras próximas actividades y charlas. La verdad que leo en el chat que todos se van muy conformes y que bueno, que tu exposición, Juan José, fue muy clara y productiva para todos y para todas. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerle bueno, a la gente de la usina, a Gabriela, y quiero agradecerle también a todos ustedes que se han aguantado 1 hora y media de hablar acerca de la oralidad, porque esto demuestra de alguna manera lo que les decía antes, el compromiso con mejorar la gestión del Poder Judicial, que es algo que ojalá todos y todas tuviéramos de esta manera, digamos, tan notable. Muchísimas gracias. Gracias a vos, buenas noches a todos y a todas. Hasta luego. Buenas noches.